Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hace tiempo escuché a uno de nuestros predicadores contar que estando parado en una tienda, haciendo una fila para comprar artículos de casa, algunos de los que estaban haciendo la cola trataban de acortar su espacio adelantándose a otros para comprar primero. Usualmente esto ocurre en nuestros países latinoamericanos, sobre todo cuando los artículos que se venden son escasos, no hay para todos. Dos personas en la fila empezaron a pelear y a ofenderse. Cuando uno de los que discutía se alistaba para golpear al otro con un machete, alguien que conocía a esa persona que pretendía golpear al otro con un machete, gritó: fulano, recuerda que tú eres un cristiano. Al instante, el implicado bajó la mano que sostenía el machete porque recordó que como cristiano debía actuar de manera diferente. En las batallas y los desafíos de esta vida, en la escuela, en el centro laboral, en la iglesia, uno no debe olvidarse que es un cristiano. Debemos entender que todos hemos sido lavados, como dice la Escritura, hemos sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Debemos recordar que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, como dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que en todas nuestras formas, en toda nuestra conducta, debemos demostrar que somos cristianos. Mateo 23 nos presenta una advertencia de Jesús y esta advertencia es dirigida hacia la multitud y hacia los discípulos acerca de la vida religiosa que se vive sin un respaldo moral. Cuando hablamos de predicación sin respaldo, estamos hablando de alguien que predica pero no vive lo que predica. En este capítulo, Jesús señala la hipocresía de los fariseos y escribas, quienes enseñaban la ley de Dios, pero no vivían de acuerdo a esas leyes. Hoy este mensaje sigue siendo relevante e importante para cada uno de nosotros, pues Dios nos llama a vivir una fe que sea auténtica, una fe que sea real, coherente con lo que predicamos. Dice Jesús en Mateo 23, versículo 3, así que todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A quienes Jesús dirige este mensaje especialmente a los que estaban sentados en la cátedra de Moisés, a los escribas y a los fariseos. En Mateo 23, del 1 al 3, dice la Escritura, entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
En estos versículos Jesús comienza reconociendo la posición que tenían los escribas y fariseos. Ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés. De hecho, no había persona dentro del pueblo de Israel que tuviese más autoridad que un fariseo y que un escriba. Los fariseos eran sumamente estrictos en cumplir, en predicar o enseñar las reglas y las normas que el pueblo debía guardar y cumplir sobre la base de las interpretaciones que se hacían de la ley. Y los escribas eran personas encargadas de todos los escritos sagrados y eran los que escribían la ley de Dios. Cuando ellos se equivocaban en la escritura, ellos tenían que romper, destruir por completo el pergamino donde escribían la palabra de Dios. Tenían que volver a escribir todo completo. Eran sumamente estrictos en escribir la ley de Dios. Pero ¿qué dice Cristo de ellos? En el versículo 4, Jesús los encara por ciertas razones. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, que instruían al pueblo sobre las normas, las reglas que debían guardar, pero ellos no la guardaban, no la querían ni tocar con un dedo, no se esforzaban. Aquí Jesús señala claramente que ellos no estaban dispuestos a esforzarse para cumplir las normas que ellos enseñaban, mostrando a través de su conducta falta de compasión y empatía. La gente se sentía opresa, la gente se sentía cautiva, la gente se sentía que no tenía libertad, porque eran sumamente estrictos. Hacían la devoción un calvario. La devoción que debe ser algo espontáneo, que sale del corazón del que adora a Dios, era una adoración forzada, era una adoración acompañada con castigos. Porque cuando ellos no cumplían con ciertas normas, en este caso el pueblo de Israel, ellos sancionaban a los que no la cumplían. Pero ellos no la practicaban. Dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. A pesar de tener esta tendencia de exigencia hacia otros, buscaban la gloria personal, la gloria de los hombres, en lugar de buscar la gloria de Dios. Jesús denuncia la intención de los fariseos en buscar reconocimiento y aprobación de los hombres en lugar de buscar el reconocimiento de Dios y la aprobación de Dios. Las filacterias eran pequeñas cajas que contenían pasajes de la ley que llevaban en la frente y en el brazo como símbolo de devoción. Imagínense cómo llevaban ellos la ley de Dios en sus vestuarios. Y los flecos eran adornos de los mantos. Ellos sentían mucha satisfacción por vestir de la manera que vestían. Sentían que eran superiores por la manera que vestían. Se sentían santos, se sentían santos. Sin embargo, aprendemos por la Escritura que la santidad no tiene nada que ver con lo que tú te pones o lo que tú te quitas, sino con el estado o la condición de pureza en el corazón. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la voluntad. Y Jesús reprende
a los escribas y fariseos por pretender esconder la maldad de sus corazones, vistiendo aquellos lindos vestuarios, aquellas lindas ropas que eran resplandecientes, pero estaban llenos de iniquidad, de engaño, de mentira. Y por eso Jesús en los versículos 27 al 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Aquí Jesús usa una imagen fuerte. Los fariseos son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero que están podridos por dentro. Aunque parecen justos, su interior está corrompido. Jesús los invita a una verdadera pureza desde el corazón. Cuando les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato para que lo de afuera sea limpio. Cristo está promoviendo allí la santidad del corazón. Jesús le dice: ocúpense primero en limpiar lo de dentro del corazón para que lo de afuera pueda ser limpio. La cuestión no es aparentar, sino en verdad ser lo que se pretende ser. Aquí está el núcleo, la base de lo que es la sinceridad. La cuestión no es aparentar ser, sino ser lo que se pretende ser. Si se pretende ser santo, debemos convertir esa pretensión en una realidad. Que no sea solamente una apariencia, sino sea una realidad del corazón. Debemos saber que la santidad empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Dice el versículo 23, versículo 3, que vamos a exponer en el día de hoy. Volvemos a leerlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La frase aquí clave es: dicen, pero no hacen. Y esto nos lleva a resaltar, en primer lugar, la importancia de la coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que hacemos. Cristo nos está dando una enseñanza aquí para que entendamos que debe haber compatibilidad, armonía entre lo que nosotros creemos y entre lo que nosotros hacemos. Jesús nos dice que no solo debemos escuchar la palabra, sino que también debemos vivirla, debemos practicarla. A menudo es fácil decirle al otro lo que tiene que hacer, pero es difícil hacer lo que nosotros exigimos de los demás. Este llamado de Jesús a la coherencia es para todos, no solamente para los líderes, no solamente para los pastores, no solamente para los obispos, no solamente para los encargados de presidir alguna obra. Este mensaje es para todos los cristianos. Así que cuando nosotros estemos viendo una escritura como esta, que habla acerca de la conducta de los escribas y fariseos, tenemos que poner también nuestro nombre allí, porque el mensaje es para nosotros también. Este llamado de Jesús a la coherencia es para todos, no solamente para los escribas y fariseos. Como cristianos debemos reflejar a Cristo en nuestras acciones, pensamientos y palabras. Eso es lo que se espera de nosotros.
De hecho, cuando Pablo está predicándole el evangelio a los gentiles, él dice que ellos renuncian a hacer la voluntad de Dios porque en lugar de adorar al Creador, adoran a las criaturas. Quieren honrar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Y por eso Dios los desechó y los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, dice Pablo. Pero cuando Pablo pasa a hablarle a los judíos, les dice: ustedes también son tan pecadores como los gentiles, porque teniendo la ley de Dios no la guardan. Ustedes también, como los gentiles, tienen que arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Así que el mensaje del evangelio es para todos. Para todos. Nosotros necesitamos poner nuestra fe absoluta en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos. Nadie puede gloriarse que por sus obras o por su obediencia puede ser salvo. Somos salvos únicamente por la fe en Jesucristo. Y claro está, no estamos prescindiendo o anulando el deber de obedecer, porque Cristo fue obediente y obediente hasta la cruz. Y Él nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero estamos hablando de la base sobre la cual se ofrece la salvación. La base es la fe en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo, pon tu confianza en Jesucristo, y lo que es imposible para tu carne se hará posible. El llamado de Jesús es un llamado para todos los creyentes. Y Pablo se encarga de hacerle ver a los judíos que ellos necesitan un Salvador. Ellos tenían la ley de Dios, tenían los mandamientos de Dios, pero no lo guardaban. Dice Pablo en Romanos 2, del 17 al 24, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo describe a los judíos como aquellos que confiaban en la ley, que se gloriaban en Dios, que conocen cuál es la voluntad de Dios, que se perciben como guías espirituales para los demás, que se consideran instructores de la ley, maestros de niños, porque tienen la ley como la base del conocimiento y de la verdad. Pero en los versículos 21 al 22, Pablo desafía a estos judíos con preguntas que exponen la incoherencia que había entre lo que creían los judíos y lo que ellos hacían. Creen una cosa pero hacen otra, y Pablo busca la manera de abrirles el entendimiento para que comprendan el estado, para que comprendieran el estado espiritual en que estaban. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras.
tú que aborreces los ídolos, profanas el templo de Dios. Pablo concluye que aunque se gloriaban en la ley, deshonraban a Dios por no cumplir la ley. Como resultado, el nombre de Dios era blasfemado, porque cuando un gentil miraba a un judío practicar todas estas cosas, pecados que condena la ley, ellos se escandalizaban y blasfemaban el nombre de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: el peligro de la hipocresía en la vida cristiana. El peligro de la hipocresía en la vida cristiana. ¿Qué es hipocresía? Es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y vamos a usar un ejemplo bíblico, el ejemplo de Pedro. En Gálatas 2, del 11 al 16, dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído que en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Obviamente, el apóstol Pablo no está desechando la ley. Está hablando que la justificación y la aceptación en el plan redentor de Dios viene por la fe en Jesucristo y no por ninguna obra personal sobre la cual nosotros podamos ser salvos. Pablo está hablándole aquí a Pedro. Pedro, si ya tú has entendido, si ya tú has comprendido y lo comprendiste en casa de Cornelio, porque allí Dios te envió a predicar el evangelio y el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y Dios dio muestra de su poder y de su gloria. ¿Por qué ahora tú estás pretendiendo no ser de los gentiles y ser de los judíos, si previamente tú estabas compartiendo con ellos? Tú estás fingiendo algo que tú no sientes. Pablo le dijo a Pedro que era un hipócrita, porque estaba fingiendo un sentimiento que no era real. Dios no quiere que finjamos el amor. Dios quiere que lo sintamos, porque somos cristianos. Debemos amar sin fingimiento, sin hipocresía, de corazón. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dios no quiere tampoco que finjamos la piedad, que finjamos ser santos sin serlo, que finjamos ser espirituales sin ser espirituales.
porque esto niega la eficacia de la piedad y de la santidad. Dios no quiere apariencias, Dios quiere realidades. Y hay una exhortación aquí en Lucas 12:1, donde Jesús le habla a sus discípulos y dice: mientras tanto millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Nosotros los creyentes en Cristo debemos guardarnos de la hipocresía. Y ya dijimos que la hipocresía es un veneno que daña la credibilidad del cristianismo, porque es un fingimiento, es fingir algo que en realidad no existe. Cuando decimos una cosa pero vivimos de otra manera, estamos dando un mal testimonio. Jesús fue duro con los líderes religiosos porque sus vidas eran un obstáculo para la vida espiritual de otros, porque ellos debían ser espirituales para inspirar la espiritualidad en otros, para que otros pudiesen acercarse a Dios. Pero cuando los que se acercaban a Dios veían, se daban cuenta que esa persona que pretendía ser santo no lo era, se escandalizaba y se apartaba de la fe. Por eso dice Cristo en Mateo 23, versículo 13: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mi hermano, hay algo que yo he podido comprender en mi vida espiritual, y es que por mi testimonio yo separo a las personas de Cristo o las uno a Cristo. Por la manera de yo practicar mi fe, yo ayudo a que otros conozcan a Cristo o no lo conozcan. Si deseamos ser luz en el mundo, necesitamos eliminar cualquier incoherencia, cualquier cosa que tengamos que no honre a Dios o que no le dé importancia a los principios, los valores cristianos. Cualquier hipocresía debemos desecharla y permitir que nuestras vidas hablen más fuerte que nuestras palabras. En tercer lugar, a través de esta escritura queremos resaltar el llamado de Jesús a vivir una vida transformada por el amor que sentimos hacia Él. Ahora, que Cristo nos redimió, nos salvó, nos purificó, solamente por gracia, por su misericordia nos perdonó, nos aceptó. Ahora que estamos en Él, debemos hacer todo lo que hacemos por amor a aquel que dio su vida por nosotros, por amor a Cristo. No por obligación, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Se entregó por mí, dio su sangre por mí. Ahora yo, por agradecimiento, guardo su palabra, guardo sus mandamientos. No es algo forzado, es algo que nace del corazón, nace de un corazón agradecido. Yo estoy agradecido porque Él me salvó. Ahora con todo gusto hago lo que Él me pide. Por eso dice Juan 14:15, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Jesucristo, no hay otra manera de demostrarlo que guardando su palabra. Jesús nos invita a una vida de amor, entonces, a una vida de integridad, que no haya disparidad entre lo que hablamos y hacemos, entre lo que creemos y practicamos, que haya integridad en todo el sentido de la palabra, que lo que vean de mí por fuera sea mi realidad por dentro, que lo que tú veas en mi actuar sea en verdad lo que yo siento, en verdad lo que yo siento, lo que yo percibo. Eso se llama integridad y humildad.
Porque Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando hay un creyente orgulloso, soberbio, que no escucha consejo, que no baja la cabeza, que no es obediente, que no es dócil, que no es un siervo, eso es un mal testimonio para el cristianismo. Porque se supone que todos los que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, ahora nos sirvamos los unos a los otros en amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Jesús nos invita aquí al amor, a la integridad y a la humildad. Hay una promesa que Dios tiene establecida para todos aquellos que sean redimidos. Es quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dice Ezequiel 11 del 19 al 20, y les daré un corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Dios ha prometido darnos un corazón nuevo. Dios ha prometido darnos un espíritu nuevo, una actitud nueva que sea coherente con el mensaje del Evangelio. Dios ha prometido hacernos obedientes por medio de su poder a su palabra. Y debemos ahora entregarnos en las manos del Señor y decirle: Dios, cumple ahora tu voluntad en mí. Ayúdame que tu poder glorioso me persuada a hacer siempre tu voluntad y estar humildes, estar como ese siervo que dice: he aquí, ¿qué quieres que yo haga? Dice en Juan 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mi hermano, cuando todos los recursos humanos se acaben, cuando tú no puedas con tus deseos pecaminosos, cuando tú no puedas con el viejo hombre, mira a Cristo. Descansa en Cristo. Confía en Él. Porque así como el pueblo de Israel, al ser mordido por la serpiente venenosa, todos estaban muriendo y miraron aquella cruz, aquella serpiente de bronce, y fueron sanados y fueron salvados de la mordida de las serpientes. Así tú serás salvado de la arrogancia y del orgullo al mirar a Jesucristo y al aferrarte a la cruz, y tendrás de Él también vida eterna. Gloria a Dios. Ten presente que no se trata de cumplir con normas y reglas, sino de creer en Cristo y, conforme a la fe en Cristo, vivir una vida de relación con Dios que transforme cada área de nuestras vidas y se reproduzca eso en buenas obras. Mi hermano, la causa de nuestra aceptación en Dios no son nuestras obras personales, sino las obras de Cristo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros, a través de la fe en Él, podamos producir buenas obras. Aquello que nos era imposible antes de poner nuestra vista y nuestra confianza en Cristo, ahora que estamos en Cristo, todo lo podemos. Por eso decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay algo que yo no pueda en la vida cristiana si Cristo está en mí. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo dice, mi yo está crucificado, ahora quien vive en lugar de mi yo, de mi propia voluntad, es el Señor Jesucristo. Se hace necesario para nuestra reflexión y análisis espiritual hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos demostrando que nuestra fe es una fe genuina y nuestro amor a Dios es un amor real? ¿Cómo lo estamos demostrando? Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. La fe debe producir buenas obras. La fe en Cristo debe producir buenas obras. Debe producir la obediencia en nosotros a los mandamientos de Dios. La fe en Cristo. Dice Santiago 2, del 20 al 25, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo es posible que Pablo me diga que el hombre es solamente justificado por la fe? Y ahora Santiago me dice que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino también por las obras. ¿Están en contradicción Santiago y Pablo? No están en contradicción, porque de la fe que nos habla Pablo es una fe para salvación. Y de la fe que nos habla Santiago es una fe que se hace evidente ante los hombres. Por ejemplo, si tú y yo decimos, no, yo soy enfermero, pero nunca vamos a un hospital, la gente puede creernos que somos enfermeros. No, yo soy médico y visto la bata del médico y todo y estoy en mi casa todo el tiempo y nadie me ve salir al hospital. ¿La gente me va a creer que yo soy médico? No, porque en mi conducta yo estoy demostrando que lo que yo digo no es real. De igual manera, si yo digo que soy cristiano y yo a través de mi hablar, a través de mi vestuario, a través de mi conducta, yo no puedo demostrar que lo soy. ¿Cómo la gente puede ver en mí que mi fe es auténtica, es real? Por eso he tenido a bien, y ya lo estoy diciendo al final de este mensaje, he tenido a bien ponerle como título a este sermón, predica y vive como un cristiano. Predica y vive como un cristiano. Quita las disparidades, las incoherencias. Y otra pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros para que nuestra fe sea una fe sin obras muertas? Una fe real. Hermano, hoy en día, desdichadamente, el enemigo ha penetrado en las mentes de muchos creyentes y les ha hecho ver que ellos no necesitan de la iglesia para ser salvos. Ellos pueden ser salvos por su cuenta. Y de cierta manera, la cuestión de la iglesia es irrelevante, mirándolo desde el punto de vista de la salvación, pero Dios en Cristo edificó su iglesia, porque no se puede practicar una vida cristiana sin ser miembro de una iglesia local. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice la Escritura, amaos unos a otros. ¿Cómo yo puedo amarte desde la distancia? ¿Cómo? Perdonaos unos a otros.
Edificaos unos a otros, cada uno según la gracia que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Servíos unos a otros, sobrellevaos unos a otros, sed pacientes los unos con los otros. ¿Cómo yo puedo cumplir con todos esos mandamientos cristianos desde la sala de mi casa sin venir y congregarme en la iglesia donde yo fui llamado y salvado? ¿Cómo yo puedo ser cristiano sin demostrar que lo soy en mi interacción con los otros? ¿Cómo yo puedo demostrar la humildad? ¿A distancia? No se puede. ¿Cómo yo puedo demostrar la mansedumbre? En mi interacción con los hermanos de la iglesia. Así que es indispensable, si tú quieres llegar al cielo, no te desprendas del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Porque estás al borde del abismo y del infierno. Tu corazón está lleno de orgullo, lleno de vanidad, de arrogancia, al pretender salvarte solo, cuando Dios ha dicho que debemos nosotros exhortarnos los unos a los otros para que ninguno de nosotros sea engañado por el engaño del pecado, sea endurecido por el engaño del pecado. Así que es importante venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios y hacer evidente que realmente somos cristianos a través de nuestras obras. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz aquí? Las obras. Las obras son la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hasta el día de hoy nuestro testimonio cristiano no se está haciendo visible, nadie lo ve, debemos preguntarnos, ¿estoy dando buen testimonio? Porque la gente debe verlo, que estamos dando buen testimonio. La gente debe ver que estamos demostrando nuestra fe por nuestras buenas obras. Y mi hermano, cuando un inconverso ve que nosotros venimos a la casa de Dios con gozo, con alegría, ese inconverso dice, ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Está buscando a Dios, está con su Biblia, está leyendo, está siendo obediente al mandato de congregarse. Pero cuando el inconverso ve, ese cristiano nunca va a la iglesia y dice que es cristiano, pone en duda el cristianismo. Mi hermano, si hasta hoy nuestro testimonio no ha sido el más alto o visible en todo el sentido de la palabra, pidámosle a Dios entendimiento y la capacidad para cambiar actitudes que son antagónicas con el cristianismo que predicamos. ¿Qué está corrompiendo o comprometiendo ahora mismo nuestro testimonio cristiano? Y es un momento para reflexionar. Yo creo que como pastores estamos aquí para eso, para hacernos a todos reflexionar. ¿Qué está comprometiendo ahora mismo tu vida cristiana? Las amistades que tienes. Dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las amistades que tú estás escogiendo comprometen tu fe cristiana, comprometen tu testimonio, el vocabulario que usas. Dice la Escritura, ninguna palabra soez, corrompida,
fea salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Gritamos en la casa, peleamos en la casa, ofendemos en la casa. En todo lugar estamos siempre con un espíritu iracundo, rebelde. Eso dice que no eres aún cristiano. La manera de usar el internet, las tabletas y teléfonos inteligentes, como hemos dicho en otros mensajes, todo ser humano termina convirtiéndose en lo que ve y en lo que escucha. En lo que vemos y en lo que escuchamos, el nombre de Dios es glorificado. Si quieres cambiar tu proceder y ser un cristiano, no debes seguir viendo y escuchando cosas que te llevan a actuar como un mundano. Si no quieres actuar como alguien que no conoce a Dios, no escuche y veas cosas que promueven el pecado y la maldad. Hay lugares donde nosotros frecuentamos, donde visitamos, que comprometen nuestra vida cristiana, y esto es muy importante para nuestra reflexión, porque el mensaje, el título del mensaje es el siguiente, y es para ti y para mí: predica y vive como un cristiano. ¿Qué dice Isaías 33 del 14 al 16? Dice: ¿quiénes son los que moran con Dios? ¿Quiénes son los que están en su presencia? ¿Quiénes son los que disfrutan de los privilegios de Dios? Dice el profeta: ¿quién de vosotros morará con el fuego consumidor? Refiriéndose a Dios. ¿Quién de vosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras. El que cierra sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, y el que cierra sus ojos para no ver cosa injusta. Cada día recuerda, mi hermano, que un cristiano actúa de manera diferente. Recuerda, tu testimonio es mucho más importante. Tu testimonio y el mío es mucho más importante que lo que decimos. Dar un buen ejemplo es una de las formas más poderosas de influir en las personas e inspirarlas y reflejar valores importantes como la honestidad, la pureza, la integridad, la sinceridad. Las acciones hablan más que las palabras. El ejemplo que nosotros damos tiene un impacto en la vida de las personas que nos observan. ¿Te está observando tu hijo? ¿Te está observando tu hermano? ¿Te está observando el vecino? ¿Te está observando los ángeles del cielo? ¿Te están observando? Todo el mundo te está observando. Y es bueno que nuestro testimonio sea un buen testimonio. Decir una cosa y contradecirla en la práctica es una confusión para aquellos que quieren encontrar a Cristo. Ser congruente implica que nuestras palabras, decisiones y comportamientos estén alineados aun cuando nadie nos esté observando. Que cuando nadie te esté observando, aun cuando nadie te esté mirando, tú tengas un comportamiento agradable en la presencia de Dios. Quizás en algún momento dado nuestro testimonio no haya sido el mejor. Pero dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Hay una oportunidad gloriosa para decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo te he ofendido, yo he andado en caminos torcidos, pero quiero enderezar mi senda. Quiero agradarte, quiero vivir para ti, quiero respirar en ti. Quiero sentir el gozo y la paz de la salvación. Quiero sentirme que en verdad estoy en tus brazos. Quiero sentir la presencia de tu Espíritu. Quiero sentir tu compañía en mi vida. Quiero arreglar mi vida espiritual. Quiero tomar la decisión de una vez y por todas de servirte. No tengo fuerzas. Necesito de tu ayuda. Y el Señor estará allí escuchando tu clamor.
Y si le dices, Señor, perdona mis pecados, Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere transformarnos. Pero lo que Dios está buscando de ti y de mí, que estemos dispuestos a esa obra de transformación y de conversión genuina y le digamos al Señor, Señor, heme aquí, transforma mi corazón. Quiero servirte. Quiero amarte. Y quiero concluir con unas palabras que Pablo dirige a Timoteo. Cuando le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si nuestro testimonio puede influir en la salvación nuestra y las de otros, este mensaje tiene una relevancia tremenda, porque el mensaje de hoy nos dice, predica y vive como un cristiano. Que Dios les bendiga.